Bueno, a continuación les daremos una clase sobre los métodos anticonceptivos. Sus maestras serán Estrella Excel Cervantes Alcocer y Melissa Mataloera. El método anticonceptivo es cualquier método usado para prevenir el embarazo. Otra forma de decir método anticonceptivo es anticoncepción. Si tienes relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos, existe la posibilidad de que pudiera quedar embarazada o pudiera contraer una ETS, definida como enfermedad de transmisión sexual. Esto es así incluso si aún no ha empezado a tener periodos menstruales o si está acercándose a la menopausia. La única forma segura de prevenir el embarazo es no tener relaciones sexuales, pero encontrar un buen método anticonceptivo que puedas utilizar cada vez puede ayudar a evitar un embarazo no planeado. Los métodos anticonceptivos se dividen en anticonceptivos reversibles, métodos hormonales, métodos de barrera, planificación familiar natural, métodos anticonceptivos permanentes y anticonceptivos de emergencia. Los anticonceptivos reversibles y de uso prolongado permiten controlar la natalidad sexual de forma constante y confiable, sin tener necesidad de pensar regularmente en ellos, como ocurre en las alternativas de las pastillas anticonceptivas, los condones, los métodos naturales de planificación familiar y esponjas anticonceptivas. Existen tres tipos de anticonceptivos reversibles y de uso prolongado. Uno de ellos es el dispositivo intrauterino conocido como el DIU, los implantes y las inyecciones. En este video aprenderemos a colocar Implante. El implante anticonceptivo se coloca en la parte superior del brazo, apenas por debajo de la piel del lado interior, y consiste en una varilla flexible de plástico con un tamaño similar al de un fósforo. El implante libera una dosis baja y constante de una hormona que impide el embarazo porque suprime la ovulación, afina el revestimiento uterino y espesa la mucosidad del cuello del útero. El implante puede evitar los embarazos por un periodo de hasta 3 años, tiempo después del cual hay que retirarlo y reemplazarlo. Podemos observar aquí un video de cómo se coloca el implante anticonceptivo. el implante subdérmico. Lo primero que necesitamos es realizar asepsia y antisepsia de la región donde vamos a colocar el implante con una solución antiséptica. Posteriormente, mientras hace efecto el antiséptico, cargaremos aproximadamente de 2.5 a 3 mililitros de gilocaína simple. Una vez cargada la gilocaína, quitaremos el exceso del material antiséptico en la zona donde vamos a aplicar el implante. Ahora determinaremos el lugar exacto donde infiltraremos con el anestésico. Tomamos aproximadamente 8 a 10 centímetros de la articulación del codo y posteriormente infiltramos de manera subdérmica. Dejaremos pasar unos segundos para que haga efecto el anestésico y tomaremos el aplicador retirándole el capuchón. Realizaremos una tracción gentil sobre la piel hacia la parte distal y posteriormente introduciremos de manera delicada y tratando de que sea de manera subdérmica. Una vez que la aguja atraviesa la piel, trataremos de que el trocar y el aplicador vayan corriendo de manera paralela a la piel.
El dispositivo intrauterino DIU es un aparato pequeño que el profesional médico coloca en el útero durante la consulta. Existe un dispositivo intrauterino sin hormonas que impide al espermatozoide fertilizar el óvulo. Hay también otros dispositivos intrauterinos que contienen la hormona progesterona e igualmente impiden al espermatozoide fertilizar el óvulo porque afinan el revestimiento uterino y espesan la mucosidad del cuello del útero. Según el tipo elegido, el dispositivo intrauterino puede permanecer colocado por 3, 5 o 10 años. La tasa del fracaso del dispositivo intrauterino bajo en su uso normal es de menos de un embarazo en 100 mujeres por año. En cuanto se retira el dispositivo intrauterino, la fertilidad natural se restablece. A continuación podemos observar un video en el cual nos explica y nos muestra cómo se debe de poner un dispositivo intrauterino. Sirve de barrera para el paso de los espermatozoides, produciendo además una modificación en el útero que evita el embarazo. Sirve de barrera La inyección anticonceptiva es un método de control de la natalidad que se administra mediante una jeringa una vez cada 3 meses. Esta inyección contiene la hormona progestina y evita el embarazo de forma similar a la del implante anticonceptivo, pues suprime la ovulación e impide a los ovarios liberar óvulos, además de espesar la mucosidad del cuello del útero para impedir que los espermatozoides lleguen a los óvulos. Cuando una mujer recibe las inyecciones con horario, o sea, cada 12 semanas, la confiabilidad de este método anticonceptivo es superior a la del dispositivo intrauterino y del implante. No obstante, cuando transcurren más de 13 semanas entre una y otra inyección, la eficacia del método baja considerablemente si usted opta por las inyecciones. Debe estar dispuesta a acudir donde el proveedor de atención médica cada 3 meses. Puede continuar con las inyecciones durante el tiempo que desee, pero cuando decida suspenderlas, le tomará un poco de tiempo recuperar la fertilidad y volver a ovular, aunque al final recuperará su fertilidad normal. Trimestrales. Es necesario acudir al ginecólogo para la aplicación de cualquiera de sus presentaciones. Se administra dentro de los primeros días después de la menstruación. El periodo exacto lo define la presentación usada. Es importante programar con el médico todas las aplicaciones. Si la siguiente inyección no se administra en el periodo indicado, se recomienda utilizar una protección adicional como el condón hasta la siguiente aplicación. Ventajas. Son seguros y eficaces. No afectan la fertilidad a largo plazo. Reducen los dolores menstruales y la anemia. Disminuyen la probabilidad de cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Desventajas. No protegen contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Existen ciertas contraindicaciones para su uso, por lo que es importante acudir al médico para que indique si este es el método anticonceptivo más conveniente. Entre los efectos secundarios más comunes están los siguientes. Pueden provocar náuseas y mareos. En ocasiones pueden generar dolor de mamas. Pueden provocar dolores de cabeza y cambios de humor. Pueden generar sangrado menstrual leve, irregular o inexistente. Una vez suspendidos, regresa a la normalidad entre 6 y 18 meses después. Pueden provocar cambios en el apetito o aumento de peso. Efectividad. Utilizados correctamente pueden tener un 99% de efectividad anticonceptiva. Si se olvida aplicar la inyección en la fecha indicada, baja el porcentaje de eficiencia y aumenta el riesgo de embarazo. En resumen, este es un método anticonceptivo altamente efectivo si se usa correctamente. Como es un tratamiento hormonal, es muy importante que la mujer acuda con su médico para que lo recete. Recuerda, los anticonceptivos hormonales inyectables no protegen contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Todos
Todos estos métodos anticonceptivos reversibles y de uso prolongado conllevan sus propios riesgos y beneficios, por lo que no son adecuados para todas las mujeres y hay que considerar los antecedentes familiares, el historial médico y las preferencias personales. Trimestrales. Los métodos hormonales incluyen las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, el parche cutáneo y el anillo vaginal. Los métodos anticonceptivos que utilizan hormonas son muy buenos para prevenir el embarazo. Los implantes y los DIU hormonales también usan hormonas para impedir el embarazo. Los métodos hormonales Las pastillas hormonales vienen en paquetes. La mayoría de los paquetes contienen 3 semanas de pastillas hormonales. Durante la cuarta semana, cuando no recibe hormonas, tiene un periodo menstrual. Algunos paquetes de pastillas tienen pastillas hormonales para la cuarta semana en vez de pastillas de azúcar. Pastillas no hormonales. Tomar hormonas por todo el mes elimina o reduce la cantidad de periodo que tiene. El parche hormonal libera estrógeno y progestina a través de la piel por 7 días. Durante un periodo de 4 semanas usa un parche por semana, por 3 semanas, y luego ningún parche por una semana. Durante esta semana tiene un periodo menstrual. Puede usar el parche en la parte inferior del abdomen, o la parte superior del torso, o en las nalgas, o en la parte superior del brazo. Limpia. El parche hormonal libera... No se puede poner maquillaje, crema, lociones ni otros productos tópicos
en el lugar donde se vaya a aplicar o se decida aplicar el parche. Escoger una zona de la piel que tenga la mínima cantidad posible de vello. Se recomienda la parte exterior del brazo, la parte superior del tronco y un lugar donde no haya fricción con la ropa. No deben aplicarse encima de cicatrices o de zonas quemadas, donde la piel esté irritada, ni en zonas donde la piel esté plegada, donde haya un pliegue. Tampoco deben aplicarse en zonas donde haya hueso, tales como el codo, la rodilla, pies, manos, porque de esta manera aseguramos que el fármaco se absorba correctamente. Hay que lavarse bien las manos antes y después de aplicar o retirar el parche. Sacar el parche de su envase protector y aplicarlo sobre la piel, haciendo una ligera presión con la mano durante unos 10 segundos para facilitar su adhesión. Los parches no se deben cortar, doblar ni partir. Se debe alternar también la zona de aplicación del parche para evitar El parche El anillo vaginal es un método anticonceptivo hormonal de larga duración. Consiste en un anillo de plástico flexible, de unos 5 centímetros de diámetro, que colocado en la vagina libera hormonas femeninas idénticas a la píldora anticonceptiva, en dosis bajas y constantes y absorbidas por la mucosa de la vagina, impidiendo la ovulación. Su eficacia es similar a la píldora anticonceptiva, es cercana al 100%. Doctor, Hola Martica, ¿cómo estás? estoy interesada en un método de planificación. Últimamente Profamilia ha adquirido un método de planificación que es muy bueno. Te lo voy a explicar. Es un anillo vaginal. Es un anillo simplemente de plástico, míralo, que va dentro de la vagina y que te ayuda como método de planificación. ¿Cómo funciona? Este anillo vaginal lo que contiene es, dentro de un circulito plástico, contiene un derivado de las mismas hormonas que los ovarios de las mujeres producen. De esta forma las hormonas entran primero a través del aparato genital y van a ejercer su efecto. Primero a nivel del cuello del útero hace que el moco que está en el cuello del útero se haga más espeso y sirva como de tapón para que los espermatozoides no puedan ascender. Y por otro lado, las hormonas que entran a la sangre alteran a nivel de los ovarios y frenan la capacidad de ovulación. Al no haber óvulo disponible, entonces no hay posibilidad de fecundación, mucho menos de embarazo. ¿Cómo se utiliza? Es muy fácil usar el anillo vaginal, solamente toma unos minutos. Después del baño, al salir de la ducha y habiéndose secado por completo, debe tomar el anillo vaginal, que es fácil de colapsar, y lo introduce dentro de la vagina. No importa el sitio en que quede puesto, lo importante es que se sienta cómoda, es decir, que no lo sienta. Una vez puesto el anillo vaginal, que lo debe poner el primer día de la menstruación, lo debe dejar en la vagina durante 3 semanas. Al cabo de las 3 semanas, es muy fácil con el dedo jalar el anillo y sacarlo de la vagina. Se debe poner en el empaque nuevamente y dejar en la basura. Descansará una semana. Durante esa semana tendrá la menstruación. Doctor. Hola
Los métodos de barrera impiden que los espermatozoides entren en el útero y lleguen al óvulo. En general, los métodos de barrera son menos eficaces, pero tienen menos efectos secundarios que los métodos hormonales o los DIU. Los métodos de barrera incluyen los condones masculinos y femeninos, el diafragma, los capuchones cervicales y las esponjas anticonceptivas. Un preservativo o profiláctico o condón es un dispositivo de barrera con forma de fondo utilizado durante una relación sexual. Sirve para reducir la probabilidad de embarazo o el contagio de enfermedades de transmisión sexual. El preservativo masculino se enrolla en el pene erecto antes del coito y bloquea físicamente la introducción del semen en el cuerpo de la pareja sexual. Generalmente están hechos de látex, pero algunos utilizan otros materiales como poliuterano o intestino de cordero. Tienen la ventaja de facilidad de uso, fácil disponibilidad, pocos o nulos efectos adversos. Aquellos con alergia al látex pueden usar versiones sintéticas como el poliuterano. Abrir el condón, ni los dientes, ni tijeras, ni las uñas muy largas también, sino abrirlas con la yema de los dedos, constatar de que tiene este húmedo, que es un lubricante, usar del lado o buscar el lado que tenga como un sombrerito, que le llamamos así como un sombrerito mexicano prácticamente queda, ¿verdad? Entonces ese es el lado correcto, entonces al desenrollar va a ser fácil de hacerlo. Si cometemos este error al colocarlo mal, es preferible usar otro condón, ¿verdad? Lo esencial es que esté erecto, si no, no se puede colocar porque después va a quedar mucho aire, ¿verdad? Para evitar de que quede aire, justamente apretamos la punta. La punta, si es posible, hacer como un giro para garantizar justamente de que no quede nada de aire ahí. Uno de los factores también que puede romper el condón es que no haya mucha lubricación. Es usar un lubricante que viene a base de agua. Recomienda que se cambie de condón para cada acto sexual, ¿verdad? Si es para sexo vaginal o para sexo anal o para sexo oral, ¿verdad? Al eyacular se quita inmediatamente el condón para evitar justamente que después puede salir por los costados y otra vez puede haber contacto. Se quita y se cuida también para que no se derrame el fluido, entonces para que no haya ningún tipo de contacto. Abrir el condón. El condón femenino es un dispositivo utilizado por el control natal. Al igual que el condón masculino, crea una barrera para impedir que el espermatozoide logre llegar al óvulo.
El condón femenino brinda una protección contra el embarazo y también contra las infecciones que se propagan durante el contacto sexual, como el VIH. Sin embargo, se cree que no funciona tan bien como el condón masculino para proteger contra las infecciones de transmisión sexual. El condón femenino está hecho de un plástico delgado y fuerte llamado poliuretano. Una nueva versión que es más barata está hecha de una sustancia llamada nitrilio. Estos condones se encajan dentro de la vagina. El condón tiene un anillo en cada extremo. El anillo, que se ubica en el interior de la vagina, se ajusta sobre el cuello uterino y lo cubre con el material de goma. El otro anillo, que está abierto, permanece por fuera de la vagina y lo cubre la vulva. ¿Qué tan efectivo es? El condón femenino tiene una efectividad entre el 75% y el 82% en el uso habitual. Cuando se utiliza correctamente todo el tiempo, el condón femenino tiene una efectividad del 95%. Espacios corporales, conocer nuestra vagina. Al introducirlo, vamos introduciéndolo poco a poco y lo vamos acomodando de manera que esta parte externa del preservativo nos va a proteger los labios mayores. En este momento voy a utilizar este dispositivo que tengo acá, simulando una vagina. Imaginémonos que estamos en un espacio cerrado, privado, donde vamos a experimentar y a hacer la práctica del preservativo femenino. Entonces doblamos el aro, lo vamos a empezar a introducir como había explicado anteriormente. Este aro es flexible, lo introduzco con los deditos, voy introduciéndolo poco a poco para que se acomode y voy colocando la parte del preservativo de manera que esto me permita proteger los labios mayores. Ya en el momento en que ocurra el acto sexual, la penetración, el preservativo se va a adherir a las paredes vaginales. El material de este preservativo tiene una capacidad de que al calor se vuelve más delgado y se percibe poco la sensación de él, aparte de que nos va a prevenir también otras enfermedades de transmisión sexual. Este preservativo ha sido bastante aceptado en la población femenina, en que han sido espacios corporales. El diafragma es un método anticonceptivo de barrera que consiste en una pieza flexible y fina con forma de discos que se coloca en el cuello uterino e impide la entrada del espermatozoide. El diafragma puede insertarse en la vagina de 2 hasta 6 horas antes del coito. Antes de cada nuevo coito hay que aplicar más espermicida en el interior de la vagina. También es necesario comprobar la correcta colocación del diafragma antes de cada acto. Después del coito, la mujer debe mantener el diafragma en su posición durante al menos 6 horas, pero nunca durante más de 24 horas. Con el diafragma solo se pueden utilizar lubricantes acuosos,
los de base oleosa, como la vaselina, pueden dañar la estructura del caucho y provocar desgarros y perforaciones. El diafragma se lava con jabón y agua después de cada uso y a continuación se aclara escrupulosamente, pues el jabón podría deteriorar el caucho. El diafragma es una cúpula de látex o silicón con un anillo flexible que se inserta en la vagina, cubriendo la entrada al útero. Previene el embarazo al impedir el paso del semen y es reusable. Uso correcto del diafragma. Puede ser de diferentes tamaños según su diámetro. Un ginecólogo debe medir el tamaño de la vagina para asegurar que se utilice la medida correcta. Se puede colocar de 6 horas a 30 minutos antes de tener relaciones sexuales. Antes de colocarlo, se debe revisar para comprobar que se encuentra en buen estado, sin agujeros ni rasgaduras. Es importante aplicar espermicida en la parte interior y en el borde del diafragma para aumentar su efectividad anticonceptiva. Es recomendable aplicar más espermicida antes de cada relación sexual sin necesidad de extraer el diafragma. Es necesario doblarlo por las orillas para introducirlo. Se inserta con un dedo hasta el fondo de la vagina, topando con el cuello del útero. Debe cubrir el cuello del útero. Se requiere revisar los bordes con un dedo para confirmar que esté bien colocado. Se debe mantener colocado de 6 a 8 horas después de tener relaciones sexuales para que el espermicida actúe. No se debe dejar colocado más de 8 horas para evitar infecciones. Para retirarlo, se jala hacia abajo con un dedo. Después de utilizarlo hay que limpiarlo con agua y jabón neutro, secarlo y guardarlo en un contenedor, así como en un lugar fresco. El capuchón cervical o cubierta cervical es un implemento utilizado como método anticonceptivo. La cubierta cervical es un dispositivo de hule látex en forma de dedal que se introduce dentro de la vagina y cubre el cuello uterino. La succión mantiene la cubierta en su sitio. La cubierta cervical proporciona una barrera para impedir la entrada de los espermatozoides al útero y así previene la fertilización. Debe permanecer en su sitio por 8 horas después de cada coito. La cubierta cervical se usa con jaleas o cremas espermicidas. La cubierta cervical tiene una efectividad de 84% al 91% para mujeres que nunca han dado a luz. Es del 68% al 74% efectivo para mujeres que sí han dado a luz. La cubierta cervical ofrece protección limitada contra infecciones de transmisión sexual. El capuchón es muy utilizado debido El capuchón sitio mediante succión. Tiene un tirante sobre la cúpula que sirve para su extracción y se utiliza generalmente con un espermicida. Requiere una receta médica
por lo que la mujer primero debe hacerse un examen genital para saber si puede utilizarlo, y un proveedor de atención médica debe adaptarlo a la medida de cada mujer, ya que lo hay de diferentes tamaños. El cuidado del capuchón cervical es muy semejante al del diafragma. Es necesario examinarlo con frecuencia para determinar si se ha desgastado o tiene algún tipo de agujero. También se debe reemplazar una vez al año. El uso de un capuchón cervical es también muy similar al de un diafragma. En primer lugar, se aplica una crema o jalea con espermicida dentro de la ranura entre el borde y la cúpula del capuchón. A continuación, se aprieta entre los dedos y se introduce en la vagina, empujando el capuchón hasta el cuello del útero y asegurándose de que lo cubra totalmente. Cada vez, antes y después de haber mantenido relaciones sexuales, es necesario comprobar que el cuello del útero continúe cubierto por el capuchón. Esto se hace presionando levemente la cúpula. El capuchón debe permanecer dentro durante 6 horas, pero no más de 48 horas en total. El útero y La esponja anticonceptiva vaginal es fácil de usar y se adquiere sin prescripción en la mayoría de farmacias, aunque en algunos países no es tan fácil conseguir esta esponja. Este método puede provocar reacciones alérgicas en algunas mujeres. Es una esponja sintética y blanda que está impregnada de espermicida, se humedece con la jalea o pomada y se introduce en la vagina hasta topar con el cuello del útero, en donde se deja durante toda la relación sexual. Es bastante parecido al diafragma, ya que actúa como mecanismo de barrera. Después de la relación sexual, la esponja debe permanecer en su lugar hasta por 12 horas. Una esponja anticonceptiva es un método temporal para evitar que las mujeres queden embarazadas, también conocido como control de natalidad o anticoncepción. La esponja está hecha de una espuma suave, tiene una hendidura en uno de los lados y un corto bucle de algodón adherido. Evita el embarazo de 2 maneras. Primero, la esponja cubre el cuello uterino de la mujer para evitar que los espermatozoides en el semen del hombre entren en el útero. En segundo lugar, contiene una sustancia denominada espermicida que mata los espermatozoides. Las esponjas anticonceptivas están ampliamente disponibles sin una receta. Una
El método del calendario de fertilidad es un tipo de planificación familiar natural, basado en las señales físicas de ovulación de la mujer, como los cambios de la consistencia de la mucosidad en el cuello uterino y la temperatura corporal basada. Llevar un registro de este síntoma podría ser útil para una pareja que está buscando un embarazo o intentando evitarlo. Si una mujer está intentando quedar embarazada, tener relaciones sexuales durante los 5 días antes de ovular y el día que ovula aumenta sus posibilidades de éxito. Si una mujer está intentando evitar un embarazo o no tener relaciones sexuales hasta varios días después de que haya ovulado, ayuda a prevenirlo. Debido a que las relaciones sexuales antes de la ovulación pueden provocar un embarazo y la ovulación no siempre se produce en el mismo momento todos los meses. El método del calendario de fertilidad no es un método más confiable para evitar un embarazo. El método anticonceptivo permanente femenino se llama ligamento de las trompas de falopio. El método anticonceptivo permanente masculino se llama vasectomía. ¿En qué consiste la ligación de las trompas de falopio? Consiste en que los ovarios de las mujeres liberan un óvulo que atraviesa las trompas de falopio hasta llegar al útero. Si el espermatozoide de un hombre se une con el óvulo de una mujer en las trompas de falopio, la mujer puede quedar embarazada. Después de la ligación de las trompas de falopio, ambas trompas quedan bloqueadas de forma tal que los espermatozoides no pueden llegar al óvulo y esto previene el embarazo. La operación se realiza con anestesia en un consultorio, un centro de cirugía o en un hospital. Las operaciones de anestesia incluyen anestesia general, anestesia local y anestesia espinal o epidural. ¿Cuáles son los riesgos? Cualquier operación puede provocar problemas de salud, algunos menores y otros graves. Los problemas menores inmediatamente posteriores a la operación pueden incluir dolor cerca de la incisión de la piel, calambres, náuseas, vómitos y dolor de hombros. Los problemas de salud graves son poco frecuentes. Los problemas de salud graves pueden incluir sangrado, infección postoperatoria, lesión en los intestinos o en la vejiga. La operación se puede realizar durante su estadía en el hospital después de tener un bebé, al mismo tiempo que tiene un bebé por cesárea o en cualquier momento, si no está embarazada. La ligación de las trompas de falopio es una forma permanente y muy efectiva de prevenir el embarazo. No obstante, existe una pequeña probabilidad de que quede embarazada después de la operación, aunque la ligación de las trompas de falopio se haya realizado correctamente. Si se produce un embarazo después de la ligación de las trompas de falopio, puede ser que el embarazo no sea en el útero. Este problema grave se denomina embarazo ectópico. Los anticonceptivos de emergencia son un método de respaldo para prevenir el embarazo si no usa un método anticonceptivo o si se rompe el condón. Existen las píldoras anticonceptivas de emergencia. Las píldoras anticonceptivas de emergencia funcionan principalmente bloqueando o retrasando la ovulación. Estas cambian las hormonas del cuerpo para prevenir la liberación de un óvulo desde el ovario. Cuando la ovulación ocurre, los espermatozoides no pueden entrar en contacto con un óvulo, mientras que un óvulo solo puede ser fecundado por espermatozoides durante las 12 a 24 horas después de la ovulación. Los espermatozoides pueden sobrevivir en el cuerpo durante 5 a 7 días. En esta parte preovulatoria de la ventana fértil donde las pastillas anticonceptivas de emergencia pueden ser más efectivas o quizás completamente efectivas. Esto significa que hay de 1 a 2 días al final de cada ventana fértil cuando la probabilidad de que las pastillas anticonceptivas de emergencia funcionen, eso es significativamente menor.
El sistema reproductor femenino incluye la vagina. El sistema reproductor femenino incluye la vagina, el cuello uterino, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Durante el sexo vaginal entre un hombre y una mujer, el semen sale del pene del hombre y entra en la vagina de la mujer mediante un proceso denominado eyaculación. El semen contiene decenas de millones de espermatozoides. En la vagina, los espermatozoides pueden pasar a través del cuello uterino, del útero y de las trompas de falopio, para fertilizar un óvulo del cuerpo de la mujer. La fertilización